Hola a todos, ¿cómo andan? Vamos a presentar la clase en lo que tiene que ver relacionado a la evolución del concepto de ambiente y desarrollo sustentable. Preparamos acá una presentación Power para que ustedes puedan ir viendo a medida que yo les voy comentando sobre estas temáticas, que tengan el apoyo visual detrás. Igual, por supuesto, recuerden que tenemos la clase de consulta, así que cualquier duda que pueda llegar a surgir o algo que no quede claro, podemos encontrarlos en esa clase de consulta o simplemente pueden mandar un mail. Ahí tienen la dirección, mi correo electrónico, uribe.charne@econo.unlp.edu.ar, para hacer ese ida y vuelta que seguramente van a necesitar después de escuchar esta clase, que persigue, digamos, como objetivo central entender profundamente esto, qué es esto de la sostenibilidad y fundamentalmente cómo se vincula con el concepto de ambiente, que muchas veces se lo confunde, muchas veces no sabemos diferenciar entre uno y el otro, y en la instancia que estamos nosotros ahora, esta materia de cuarto año, ustedes ya tienen un pie más afuera que adentro de la universidad, a punto de recibirse de futuros colegas. Es importante que entendamos bien fuerte las raíces de dónde viene todo esto, sobre todo también porque lo van a aplicar en los ámbitos profesionales, seguramente también lo van a aplicar en todo lo que tiene que ver trabajos académicos, científicos, más allá de las particularidades de nuestra materia, donde ustedes van a hacer a su vez algunos trabajos prácticos, que esto va a tener que aparecer ya con una mirada mucho más crítica e incorporando la bibliografía que tenemos subida tanto en el aula virtual, en AU24, como ustedes también van a encontrar esas referencias al final de esta clase. En la última diapositiva van a ver que le dejamos la bibliografía obligatoria, digamos que tendrían que empaparse, leerla, que es lo que va a profundizar en parte de lo que hoy vamos a ver en esta clase. Entonces, ya nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con esto de la evolución del concepto de ambiente y desarrollo sustentable. El primer ejercicio que a mí me gusta mucho hacer habitualmente eh, es simplemente googlear. Estos son resultados que me tiró Google hoy cuando busqué la palabra primero de ambiente. Y acá obviamente yo lo filtré por lo que son imágenes, que me parece que es lo que nos va a ayudar mayormente a entender qué es esto de ambiente popularmente, como se lo conoce, y de qué manera entonces nosotros podemos interpretar lo que hoy aparecen en este tipo de búsquedas. ¿Y por qué arrancamos por ambiente? Bueno, ahora vamos a profundizar en el caso más bien conceptual, las raíces, desde donde viene todo esto. Pero noten que cuando ponemos ambiente en Google, por supuesto que la búsqueda puede tener algún que otro resultado un poquito diferente dependiendo, también tiene que ver, vieron que Google te tira resultados en función del perfil, las búsquedas previas y demás, pero mayormente si ustedes en su casa ponen ambiente, van a encontrar estas imágenes. Las imágenes claramente tienen que ver con lo verde. Ya vemos como en la pantalla como el verde es el color más pregnante, es lo que nos está llegando. Ya nos están queriendo comunicar algo entonces. Evidentemente, ambiente está relacionado a la naturaleza, a la ecología. Aparece, si miran en el margen inferior derecho, como si fuesen unos molinos eólicos que refieren, entiendo yo, a lo que vendría a ser la energía renovable. En alguna imagen aparece el mundo con una familia estereotipada, donde se los ve plantando y reciclando. En otros lados, por ejemplo, aparecen el mundo como abrazado con sus múltiples particularidades, donde aparece de nuevo la vegetación, lo verde, como lo más importante. En la fila superior, la cuarta imagen, de izquierda a derecha, miren que aparece la figura de un mundo. Pero hay algo muy interesante en esa imagen. Es las manos de un adulto entregándole el mundo de alguna manera a un niño, a una niña. Y esto tiene que ver, seguramente, y es en parte lo que vamos a trabajar hoy, con entender el hoy, pero pensando en el mañana. Y esto no quiere decir que tiene que ser de esta manera. Estoy diciendo sino que es lo que hoy
interpretamos cuando hablamos fundamentalmente de ambiente. Volví a hacer el ejercicio, pero esta vez en lugar de poner ambiente puse sostenibilidad. Y las imágenes son prácticamente las mismas. El verde sigue siendo el color más pregnante por lejos, incluso a mí en la indumentaria de esos, que serían como una especie de dibujitos de personas, casi todos vestidos de verde. Aparece una hoja y dentro de la hoja aparece un edificio, molinos, esto que decíamos lo eólico, árboles, el sol pintado de verde. Aparece un panel solar. Si seguís mirando también aparece algo vinculado a la creación. Cómo a partir, estoy hablando de la tercera imagen de la primera fila, cómo a partir de esto de que uno puede crear algo y alrededor aparece el reciclaje y todo esto que veníamos conversando recién. Aparece, como el festejo de gol parece de Di María, en la última imagen a la derecha, el mundo con un corazón alrededor, queriéndonos evidentemente comunicar que tenemos que querer, cuidar, amar a ese mundo. Aparece una imagen de sostenibilidad abrazando el mundo abajo, bueno, la tierra y un plantín o una semilla, como queriendo decir entre todos hacemos crecer algo, y así podemos seguir. Pero vieron que no es muy diferente a lo que nosotros mirábamos recién vinculado a esto de ambiente. Pero en realidad yo puse sostenibilidad, no puse ambiente. Y lo último que googleé fue el tema de turismo sustentable. ¿Qué color aparecen acá? Adivinen. Exactamente. Están atentos. Es el color verde. Y aparece, es muy interesante ponerse a ver en detalle lo que aparece cuando uno pone turismo sustentable. Lo primero es vegetación. Una isla ahí de repente con forma de corazón, todo muy lírico, muy lindo, muy romántico, rodeada de agua, por supuesto, va a ser una isla. Al lado tenemos un avión que se lo comió la vegetación, parece que es un avión que debe haber quedado abandonado en algún lugar. La tercera imagen ya son dos personas andando en kayak ahí entre lo verde y la naturaleza. Tenemos un trekking también en el medio de la naturaleza, como que si fuese un área protegida. Imágenes después que se repiten vinculado a lo que nos había salido los resultados de búsqueda vinculado a ambiente y vinculado a sostenibilidad. Una mariposa que le da un besito al mundo. Tenemos también turistas con binoculares buscando evidentemente aves o algún animal, en el medio evidentemente de un recorrido que están haciendo en un área protegida. Y las últimas dos imágenes de la fila inferior hacia la derecha también tienen que ver mucho con lo que veníamos hablando en las dos diapositivas anteriores. Esto como puntapié inicial nos invita a pensar y reflexionar. En el caso de que estuviésemos en este momento conectados de manera sincrónica, seguramente más de uno de ustedes diría que esto es normal porque no todo el mundo conoce y sabe lo que es el concepto de sostenibilidad, pero yo no me quedaría con la normalidad, sino que iría todo lo contrario, iría hacia una deconstrucción de este término, iría a desarmarlo completamente, y para eso seguramente vamos a necesitar hacer, en principio, una búsqueda histórica, si quieren, en una línea de tiempo de cómo se fue desarrollando alguno de estos conceptos que venimos hablando, quiénes lo presentaron ante la comunidad internacional, cómo la comunidad internacional los incorpora, se los apropia y los empieza a utilizar en distintos ámbitos. Y cómo todo esto al final del camino también se relaciona a las actividades que esencialmente son económicas, donde nosotros no nos podemos alejar, digamos, de esa realidad, donde el turismo, claramente, esto lo saben ustedes mejor que yo, que el turismo es una actividad, digamos, que tiene múltiples implicancias y lo económico claramente está ahí, ¿no? Levantando con la mano, diciendo, como diciéndonos, no perdamos de vista que lo que queremos al final del camino es ganar plata. Y está bien y estamos todos de acuerdo. Pero, ahí empieza un poco esto, yo por eso soy un poco más viejo que ustedes, pero hay unos libros que me hacían leer a mí, o que yo leía de chiquito, que se llamaba Elige tu propia aventura,
y básicamente eran cuentos donde en función, a medida que los ibas leyendo, vos podías pasar a la página, suponete 20 o a la 25, y te adelantaba posibilidades de lo que vos estabas por leer más adelante. O sea, cada uno elegía su propia aventura. El mismo libro vos y yo lo leíamos diferente. Llegábamos a finales distintos. Entonces, cada uno iba leyendo en función de su perfil o lo que esperaba encontrar. Vos elegías ir a la página que entendías que mejor cerraba con tu idea de continuidad de ese cuento. La sostenibilidad y el turismo sustentable pasa exactamente lo mismo. Hay un concepto que es fundamental y es entender que la sostenibilidad por sí misma, de por sí sola, es una utopía. Realmente es una utopía. La utopía, ustedes saben que es algo que en definitiva no vamos a alcanzar nunca. Ahí está la gracia de lo utópico. Es el famoso horizonte que uno va viendo cuando estás sentado en una playa tomando un mate y mirás hacia el mar. Ese horizonte que sabes que nunca lo vas a alcanzar. Ya sabemos, vos empezás a navegar en el mar y siempre ese horizonte se va corriendo. ¿Y para qué sirve que la sostenibilidad o sustentabilidad, que ya de antemano vamos a definir que para nosotros son sinónimos, porque tiene que ver un poco también con qué literatura leas, de qué países vienen y demás? Esa utopía sirve para estar todo el tiempo con un objetivo claro hacia adelante y en definitiva, lo que nos importa a nosotros, como futuros profesionales en turismo, no es tanto alcanzar esa utopía, alcanzar ese objetivo, que de nuevo no lo vamos a alcanzar nunca, sino es qué vamos haciendo nosotros en el camino para acercarnos lo más que podemos a ese objetivo central. Y eso está buenísimo, está genial, porque entonces nos permite a nosotros realmente entender que detrás de un gran objetivo hay caminos posibles y que vos y yo vamos a elegir distintos caminos. Y que vos y yo, dependiendo del rol que ocupemos el día de mañana dentro de la actividad turística, vamos a definir distintas cuestiones y variables a tener en cuenta. En este curso puede haber 100 personas en el curso de crecimiento económico. Yo les puedo asegurar que de las 100 personas, por lo menos vamos a tener 20 miradas diferentes, donde uno puede decir, bueno, armamos grupos de 5 personas cada uno, pero dentro de esos 20 grupos habrá miradas diferentes, donde algunos se ponen de acuerdo internamente y otros no tanto. E incluso ahí empezamos a hablar del debate multidisciplinar e interdisciplinar, pero lo vamos a dejar eso para un ratito, para dentro de un ratito. Entonces, hasta acá lo que estamos viendo como punto de partida es que no hay nada definidamente que sea mancomunado, sólido y mundialmente, si querés, reconocido para que podamos definir claramente qué es el turismo sostenible. Por eso es importante que empecemos desde un pasito más atrás. Esta mirada, digamos, más sistémica, esta mirada, si se quiere, que lo que yo decía hace un rato, histórica, nos va a permitir entender cómo llegamos a hablar de sostenibilidad y cómo la sostenibilidad en algún punto se relacionó con el turismo. Hoy todo lo que ustedes hacen, cualquier trabajo que hacen vinculado al turismo, la sostenibilidad está presente. No se me ocurre nadie de ustedes trabajando en una agencia de viajes donde no tengan al menos opciones y alternativas, donde la sostenibilidad sea el eje central de ese producto o paquete turístico. Tampoco se me ocurre pensar en esa idea de consultor turístico o gestor de la actividad turística desde lo público o lo privado, que no contemple la sustentabilidad o la sostenibilidad. Imposible. Esto ustedes ya lo tienen recontra masticados. Parece algo obvio que yo se los diga, pero está bueno refrescarlo. Entonces, vamos un paso más atrás. No hablemos todavía de turismo sustentable, no hablemos todavía de sostenibilidad. Hablemos de ambiente. Si nos ponemos a pensar todo lo que nos rodea es el ambiente, ¿qué cosa quedaría fuera? Entonces lo importante no es definir acá y en esta cursada, digamos, qué es ambiente, y Uriel dice, y fulano tal dice, y bueno, podemos discutirlo y debatirlo, no es el eje central de lo que queremos transmitir hoy con esta clase, sino más bien pensar
que el ambiente también absorbe y permite diferentes miradas respecto a su entendimiento, como más tarde lo vamos a ver en lo que es la sustentabilidad. El ambiente puede ser mirado de distintos lugares por el simple hecho de que tenemos perfiles diferentes todos nosotros, de que hay profesionales que vienen de otras disciplinas que claramente van a interpretar el ambiente distinto a como lo puede interpretar un turistólogo, un licenciado en turismo, un licenciado en hotelería, un economista, un administrador de empresas, un médico, un licenciado en ecología, un abogado, que hay abogados ambientalistas. Y así podemos continuar. Lo importante entonces es entender las generalidades de estas cuestiones y tener la mirada abierta para comprender que el ambiente es todo. Y dentro de eso es donde nosotros vamos a empezar a trabajar desde lo teórico y desde lo empírico para comprender mucho mejor qué es esto de la sostenibilidad. El ambiente claramente puede ser mirado como territorio. Un territorio donde hay distintas comunidades, un territorio donde hay personas con diferentes intereses, diferentes ideologías. ¿Cuántos territorios conocemos nosotros en el mundo que tienen unos conflictos impresionantes entre los vecinos por pensar diferente? En Argentina, en la provincia de Buenos Aires, que es donde estamos mayormente todos nosotros, en países como, que están dentro del Medio Oriente, que bueno, digamos, los conflictos que tienen dentro de ese territorio son innumerables, pero además que vienen de hace miles de años, literalmente. Un territorio que si salimos de lo conflictivo y pensamos a mirar la otra cara de la moneda, perdón, tiene que ver con esto de la pertenencia. Esto es mío y es propio. Un caso muy particular de estos días, y me corro por un rato del turismo y me meto de lleno en el fútbol. Messi acaba de ser contratado por el PSG de Francia. Y lo primero que hicieron desde el PSG, como guía institucional, forma de presentar a las redes sociales, es mostrar la bandera de Argentina. Mostraron un mate con la bandera de Argentina. Messi sale a un balcón con un short que tiene el escudo argentino. Y nada de esto es casual, o se piensan que en semejantes movidas marketineras estas cuestiones son casuales. Y eso tiene que ver que dentro de un territorio asociamos pertenencias a identidades que tienen que ver con la historia también. Con aquello que fuimos poniendo en valor, ¿quiénes? Los grupos de poder. Porque no nos olvidemos que lo que identifica a los territorios, lo que nos viene a nosotros primeramente a la cabeza, tiene que ver con lo que los grupos de poder en algún momento pusieron de manifiesto. Y ahí entonces yo estoy diciendo por contrapartida que los que no pertenecen a los grupos de poder, que estamos de acuerdo que en toda sociedad hay gente relegada que no tiene ni voz ni voto, como se dice en este dicho popular, ellos es muy difícil que puedan manifestar un símbolo que termine siendo identitario de una comunidad en su conjunto. Esta no es una clase de patrimonio, porque seguramente esto ustedes lo tienen súper claro, cursaron el año pasado esa materia, y deben haber charlado por todos los costados estas cuestiones. Pero no nos olvidemos que esto también tiene que ver con el ambiente, porque el ambiente es el lugar donde los grupos de poder luchan por sus pertenencias, luchan por poner en valor algunas cuestiones, y en definitiva, tarde o temprano esto se asocia con el concepto de sustentabilidad. Ahora, el ambiente también puede ser visto como un recurso. Claramente que el ambiente es un recurso. Porque ¿qué es lo que encontramos en el ambiente? Y las imágenes que veíamos recién cuando googleábamos. Ahí aparece el árbol, aparecen las grandes extensiones de territorio, las áreas protegidas, tu casa, mi casa, la casa del vecino, las vacas, no sé, cantidad de animales, distintas especies.
¿Y qué es lo importante cuando hablamos de ambiente entonces? Y bueno, vos tenés algunos recursos, como puede ser un manglar, que tiene múltiples funcionalidades dentro de ese ambiente, porque el manglar puede ser para mí un reservorio de agua, para algunos peces su hábitat, o sea, el lugar donde ovan, donde ponen los huevos y después van a crecer las crías. Desde el punto de vista turístico, el manglar se puede convertir en un atractivo, porque nosotros no tenemos ningún manglar acá cerca, así que uno pueda visitar. Ahora te vas a, no sé, a Corrientes, visitas, no sé, Esteros de Libra, y los manglares se convierten en parte de esos recursos esenciales que el Parque Nacional tiene y que convierten a esos lugares en especiales y únicos para que el visitante o el turista quiera ir a conocerlos. Entonces, un recurso como es un manglar tiene múltiples interpretaciones y funcionalidades. Y hablo de funcionalidades porque sí, los recursos tienen funciones concretas, porque el hombre vive en un mundo donde se va apropiando de las cosas y le da un sentido también. No quiero decir que sin el hombre las cosas no tienen sentido, estoy diciendo que nosotros le damos nuestro sentido a lo que encontramos básicamente a nuestro alrededor. Lo importante es que cuando hablamos de recursos, cuando ustedes piensen en recursos, también interpreten con esto de la posibilidad de hacer una educación hacia la conservación. ¿Quiénes se educan en las casas de todos nosotros? Los niños, básicamente. Cuando vos le das herramienta a los más chicos para que puedan interpretar el mundo de otro lugar, son los primeros que vuelven a una casa y le dicen, papá, mamá, tal cosa, tío, tía, tal cosa. Hermanos, no necesariamente hijos, más chicos. Ellos ya tienen una mirada totalmente diferente a la nuestra. Yo, por ejemplo, tuve una hermana a la que le llevo 9 años. Yo me acuerdo que cuando ella tenía sus 5 o 6 años, o sea que yo tenía 15, 16, eh, me hablaba ya con códigos distintos. Ya me hablaba de otro lugar. Ella venía de la escuela a contarme cómo se reciclaba, pero yo ni se me ocurría reciclar. No sabía ni lo que era. Separar residuos en origen nunca en la vida, jamás. Como que ella lo llevó a casa de mis padres en su momento. Y esto va pasando también porque las generaciones, a medida que van pasando periodos de tiempo cada vez más cortos, ya no necesitamos décadas, ahora podemos hablar de cambios realmente estructurales en periodos bastante más cortos, aparece esto de educar desde la conservación y aparece lo que significaría para nosotros en definitiva el tema de la gestión ambiental. Cuando yo estudié la carrera, la misma que ustedes, yo me egresé en el año 2009, empecé en el año 2004, no se hablaba de gestión ambiental. Tuve esta misma materia, pero los textos que leíamos eran otros. La mirada que me fueron transmitiendo los docentes tenían mucho que ver con lo que hoy estamos hablando, pero los textos hablaban de otra cosa. ¿Qué significa? Que hace poco más de 10 años, es lo que pasó desde que yo cursé esta materia, no se encaraba ni se miraba todas estas cuestiones en el mismo lugar. No se hablaba de una gestión ambiental. Empresas, por ejemplo, que tuvieran departamentos o personas dedicadas y abocadas pura y exclusivamente a esto de la gestión ambiental, vinculado a cómo podemos aprovechar lo que tenemos sin dañar lo que está dando vuelta, para que en un futuro podamos, digamos, seguir trabajando sobre los mismos recursos. Por otro lado, igual esto ahora lo vamos a profundizar, ¿eh? Estamos tirando simplemente algunas ideas a grandes rasgos para ir introduciendo la temática. Después tenemos el tema de la naturaleza, o sea, el ambiente visto como tal. Ahí tiene una imagen, por ejemplo, del Parque Nacional Los Glaciares. Puse una bien trillada de alguna manera como para no perdernos en el ejemplo. Más de uno de ustedes seguramente haya tenido la suerte de ir. Lugar espectacular de la Argentina. Y ahí el ambiente es visto como naturaleza. Porque vos estás entrando a un parque nacional donde la gente no vive ahí adentro, porque vos no ves casas, ves las instalaciones súper básicas de lo que ustedes ya saben que significa esto de la zona buffer
o de amortiguación, un parque nacional donde tenés los servicios, básicamente, pero no hay más nada. Entonces, en este caso el ambiente es visto como naturaleza, es contemplación de lo que tenemos, es apreciar lo distinto y lo diferente. Es sorprendente ante la magnitud de semejante cosa que tenemos en Argentina y que no lo podemos creer cuando lo vemos por lo menos por primera vez. Y si lo ves de abajo es una cosa, y si lo ves desde una imagen con drones es otra la historia. Y si estás navegando y te acercas a Uppsala, decís, wow, pues lo estás viendo desde otro lugar, de otra panorámica. Entonces también tiene que ver desde qué mirada y enfoque cada uno de nosotros ve estas cuestiones. Y por ahí alguien entra y dice, tremendo lugar, ¿cómo acá no hay un hotel? Un hotel que las ventanas den hacia los glaciares. Y vas a encontrar las otras miradas que te dicen, ¿cómo se te ocurre poner un hotel acá? Como pasa en el Parque Nacional de Iguazú, que hay un hotel dentro del parque, historia que ustedes ya conocen, propio de un momento donde había una dictadura en la Argentina y pasaban cosas que por ahí en condiciones normales no hubiesen ocurrido. Volviendo a esto, el concepto de naturaleza vinculado al ambiente, hay un respeto también, ¿no?, en la contemplación. Y entonces ahí vemos cómo esto se relaciona con lo anterior, con recursos. Porque indirectamente, incluso si no se lo plantearon, yo turista me estoy educando cuando entro a este parque nacional. Hoy en día ya se habla siempre de una estrategia educacional para los visitantes dentro de un parque nacional. No, es imposible no pensarlo de esa manera. Si ustedes saben de un área protegida, un parque nacional, donde esto no se esté trabajando de esta forma, es porque lo están elaborando mal. Entonces, en este proceso que me genera a mí la experiencia de entrar a un parque nacional donde todos los sentidos entran en juego, donde yo realmente multisensorialmente puedo sentir y ver y entender lo que está pasando, me estoy educando. Porque me vuelvo a mi casa pensando y digo, claro, por eso es importante proteger estos lugares, porque son únicos. Porque la funcionalidad biológica que tienen son increíbles. Porque cuando haces la visita del Parque Nacional hay un guía que te está explicando cuál es la función que esos bloques de hielo tienen. Porque no son simplemente bloques de hielos. Hay algo detrás de eso. Algo que ocurre hace miles de años y que proviene de un proceso evolutivo propio del planeta donde vivimos. También el ambiente puede ser visto como un proyecto comunitario. Porque ahí sí, ya metemos a las personas. Y lo interesante de esto es que hagamos un análisis muchísimo más amplio de lo que estamos acostumbrados a hacer. No nos quedemos cortos, vayamos un paso más adelante. El entorno humano o de colectividad humana nos permite a nosotros participar sociológica y políticamente de un montón de cuestiones. Vos y yo tenemos, ahora sí, voz y voto para definir un montón de cuestiones. Porque no tenemos que ser necesariamente los políticos votados o elegidos en un cargo, una responsabilidad particular para poder hacer un cambio o generar el cambio. Estamos todos de acuerdo que mismo trabajando en la actividad turística podemos generar un cambio importante. Entonces, como colectividad, como grupo de personas, realmente tenemos el desafío de hacer algo diferente. Pero no nos vayamos a los glaciares, vamos a lo que es el contexto periurbano de la ciudad de La Plata. Algo que ya lo deben haber visto también en otras materias, por ahí en algún seminario que han cursado, donde se habla justamente de las comunidades que conviven en los alrededores de la ciudad de La Plata. Pongo esta ciudad como ejemplo porque es la que de alguna manera nuclea nuestra universidad, donde nosotros estamos asentados, donde hay japoneses, bolivianos, paraguayos, argentinos, con orígenes totalmente diferentes, con ideologías diferentes, con ganas de laburar distintas, no más o menos, digo, de hacer tareas distintas. Hay que saber compatibilizar todo eso, ¿no? Todo en el marco de una comunidad como la nuestra que tiene también sus cuestiones a mirar y observar. Y en ese sentido, se pueden generar proyectos donde se generen puntos en común y beneficios mutuos para cada una de esas comunidades. No trabajen de manera aislada,
Hay proyectos de extensión en nuestra universidad que trabajan vinculados a eso, que han trabajado y siguen laburando alrededor de eso, que son increíbles, que llevan años. Porque los mismos vecinos ni se hablaban. Entre los bolivianos, los paraguayos, japoneses y argentinos, no se hablaban. ¿Y cuál es el lugar donde se encontraban? ¿Saben cuál es el único punto de encuentro que tenían entre ellos? La escuela. Porque uno trabajaba la tierra de una manera, el otro las cuestiones más frutihortícolas, el otro más vinculado al tema flores. No se hablaban, pero no les quedaba otra que encontrarse en las escuelas, porque los hijos de todos ellos, ¿a dónde terminaban yendo? A la escuela de la zona, del barrio. Y ahí volvemos a esto del proyecto comunitario y volvemos a esto de elige tu propia aventura. Las próximas generaciones, no tengo ninguna duda, que el relacionamiento que van a tener entre las distintas comunidades va a ser mucho más fuerte e interesante. Van a trabajar juntos, porque eran los compañeros de la escuela. No vinieron de distintos lugares y se encontraron. Desde las raíces trabajaron juntos. Y esa es una enseñanza vinculada también a la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad. La segunda es el ejemplo que acabo de dar. Lo interdisciplinario vinculado a trabajar de las raíces siempre juntos. Integremos miradas diferentes, pero siempre con los mismos objetivos y arrancando desde cero juntos. Lo multidisciplinar tiene que ver con lo otro, que vos y yo nos encontramos en un espacio, pero venimos de distintos lugares, venimos trabajando con distintas ópticas e intentamos juntar todo eso. Y bueno, en esa fusión puede haber cortocircuitos, cosas que no queden del todo bien, no es el estado o el escenario ideal. ¿Sí? Me gustaría preguntarles acá, hasta acá cómo vienen, pero bueno, espero que eh, esta primera aproximación los esté dejando con un panorama un poquito más claro de lo que tenían por lo menos hace unos minutos. Fundamental que nos detengamos en esta línea histórica, en esta evolución. Como dice el título, estamos viendo acá los hitos en el desarrollo de lo que es la conciencia ambiental. Hay 200 cosas más que podríamos mencionar. Hicimos un pequeño filtro de algunas cuestiones que nos parece que son muy relevantes, que las tienen que saber sí o sí, las tienen que conocer sí o sí, que pueden surgir dudas, que las vamos a despejar en todo caso en esta clase de consulta que decíamos, o a través de un mail que pueden enviar. Pero bueno, fundamentalmente también eso tiene que ver con la bibliografía que tienen, ¿sí?, dentro de la cátedra, que no es que les recomiendo, sino que los súper invito a que la lean porque la mejor manera de profundizar estas cuestiones es esa, leyendo. Leyendo por lo menos, al menos la bibliografía obligatoria que tienen en la materia. Que igual se las voy a refrescar de nuevo en la última diapositiva. Vamos a arrancar por la década del 70. En realidad, si bien la década del 70 podemos encontrar algunas publicaciones como las que están viendo en este punteo, es un poco antes, yo les diría que 10 años antes, ya en la década del 60, que se empieza a hablar entre la comunidad internacional de esto de la sustentabilidad. Empieza a hablarse de alguna manera, pero escuchen lo que yo digo, sustentabilidad, así, a secas, pelado. Pero es en realidad a partir de la década del 70 cuando aparecen las publicaciones de dos cuestiones muy importantes que tienen que ver con esto de, bueno, hasta acá llegamos, y a partir de esa evolución que venía de los últimos 10 años, ya desde el 60 hacia los 70, donde se notaba ya que había un uso excesivo de los recursos, ahí estamos hablando bien desde el punto de vista ecológico, fíjense que estamos hablando bien desde lo ecológico, donde había claramente una sobreexplotación de un montón de factores. Esa sobreexplotación indicaba que si seguíamos laburando de esa manera, si seguíamos haciendo las mismas actividades económicas, encarándolas de la misma forma, los números indicaban que en el corto plazo, ni siquiera en el largo, en el corto, mediano plazo, íbamos a tener un problemón. Que para ustedes es mucho más normal escuchar eso ahora. Están más familiarizados con esos temas, pero antes no era tan normal. Ni siquiera los medios de comunicación tenían la agilidad y el ida y vuelta que tenemos hoy en día. Por lo tanto,
para que algo se instale y después sea transmitido a nivel internacional, es como que llevaba su tiempo, años, básicamente años. Por eso les digo que hubo una década antes, en la publicación de los límites del crecimiento, donde ya se notaba y la comunidad empezaba a hablar de paremos la pelota porque esto se nos va a complicar. En el 72, 1972, cuando se publican los límites del crecimiento, hacía referencia puntualmente a eso, que yo vengo mencionando ahora. El mismo año se da algo trascendental, pero fundamental en lo que es la evolución de la conciencia ambiental. Dentro de lo que fue la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, en Estocolmo, se habla por primera vez, ¿sí? Por primera vez, de las incidencias que esto podía tener básicamente sobre todas las actividades que nosotros vamos desarrollando. Este evento convirtió básicamente al medio ambiente en lo que sería un tema de relevancia internacional. No se hablaba tanto del medio ambiente. Fíjense, todavía no se habla de sustentabilidad acá, pero se empieza a hablar de medio ambiente, o sea, medio ambiente, porque antes se hablaba de ambiente a secas. Y esto tuvo como foco principal a los países desarrollados. Yo le diría que en ese momento, en la década del 70, los que asistieron a esta conferencia de las Naciones Unidas, los que adhirieron a lo que allí se habló, eran países más bien vinculados a los famosos países desarrollados. Ni siquiera en ese momento la Unión Soviética adhirió. Evidentemente porque ponía en conflicto algunas actividades económicas que ellos estaban desarrollando. En esa conferencia, la de Estocolmo, se establecieron y declararon una serie de principios, que fueron 26 principios, que en definitiva generaron un plan de acción con recomendaciones. ¿Vieron cuando ustedes hablan hoy en día de las famosas directrices? Que la actividad turística es súper normal y habitual. Ustedes están acostumbrados a escuchar eso. Bueno, imaginémoslo a una escala mucho más grande, que esa fue un poco digamos, ese fue uno de los mayores resultados de las conferencias de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano. Establecer 26 principios y fundamentalmente dejar en claro un plan de acción con varias recomendaciones. Hubo recomendaciones más generales y algunas recomendaciones más específicas. Se hablaba, por ejemplo, de las dificultades que podía traer seguir cazando ballenas como se venía haciendo, como indiscriminadamente en ese momento. Y en definitiva, cómo eso podía, de alguna manera, ser sancionado, o qué perjuicios esto podría acarrear para aquellos países que no cumplieran con estas cuestiones. O sea que cuando vos adherís a estas convenciones, se genera un hecho vinculante que hace que vos tengas como país que cumplir eso y velar por el cumplimiento y que los otros países también lo hagan. O sea, aquí estamos hablando de un hecho más que trascendental para lo que fue la década del 70. 15 años después, o sea, más de una década, se publica Nuestro Futuro Común, o en inglés, ¿sí? Our Common Future, que es conocido hoy en día como el informe Brundtland. Ustedes lo deben conocer mayormente como de esa manera. Que Brundtland básicamente era una primer ministro, mujer de Noruega, que encabezó en su momento un comité que trabajaba los temas de sostenibilidad. Ahí sí nos empezamos a correr un poco de medio ambiente y se empezaba a hablar de sostenibilidad, porque estoy hablando dentro de lo que es las Naciones Unidas, ¿no? Donde ella y su equipo indicaban que si seguimos trabajando y usando los recursos tal cual se venía haciendo hasta el momento, cada vez teníamos menos tiempo de revertir la situación. Y así surge entonces el informe de Brundtland por su apellido, ¿no? Que se lo conoce de esa manera, y es la primera vez a nivel internacional que se habla, atención,
de lo que es el desarrollo sostenible. Por primera vez se pone en agenda el concepto de desarrollo sostenible. Eso que para nosotros es tan común hoy hablar, bueno, esta materia tiene que ver mucho con el desarrollo sostenible. Bueno, en 1987 recién, o sea, hace recontra poco tiempo, muy poco tiempo, son que 34 años, se empieza a hablar de desarrollo sostenible. Y es en el famoso entonces informe Brundtland. Que ese informe se convirtió después más tarde en lo que vendría a ser como un referente a nivel fundacional de lo que es el desarrollo sostenible. Porque hizo algo que a veces no es tan importante lo que dice el informe en sí mismo, que en este caso sí lo es igual, pero así si el informe hubiese sido contradictorio o no hubiese sido muy profundo en lo metodológico, teórico, no deja de tener una relevancia genial e importantísima que es poner en agenda un tema. Poner en agenda un tema no es poca cosa. Es hacer que vos y yo hablemos y pensemos alrededor de algo de lo que no estábamos pensando. Piensen ustedes, llévenlo al día a día de ustedes. Cuando escuchan algo que los deja pensando, se quedan pensando, vuelven a su casa y se quedan pensando en eso. Eso es clave para generar un cambio, para que vos te conviertas en agente de cambio. Este informe Brundtland, al cual adhirieron un montón de países también, de nuevo, que deriva de esa comisión Brundtland liderada por la ex primera ministra de Noruega, hizo que muchos países también se comprometieran de alguna manera a trabajar desde otro lugar estos conceptos. Por primera vez se habla de desarrollo sostenible o sustentable. En 1992 se da la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que se da en Río de Janeiro. Otro hecho trascendental, fíjese que no pasó tanto tiempo de aquel informe Brundtland, pasaron 5 años. Antes hablábamos de periodo de 10, de 15 años. En 5 años ya hubo otro, digamos, evento internacional donde realmente estos temas se discutían cada vez más fuerte y más sólido. La presencia política ahora se hacía eco de todo esto. Ya no era solamente una comunidad científica, ya no eran solamente algunos medios de comunicación de peso internacional. Los políticos cada vez más estaban y querían estar adentro de estos espacios. En esa conferencia, en definitiva, de las Naciones Unidas, se empiezan a profundizar y a debatir, sobre todo, qué se entiende por desarrollo. Se deja de lado pura y exclusivamente los factores económicos para comenzar a darle espacio a otras cuestiones. Y a partir de ahí, como se le dio lugar a otros factores por ahí, mucho más particulares porque el informe Brundtland de alguna manera hablaba de algunas preocupaciones comunes, tareas que teníamos que cumplir en conjunto y qué esfuerzos había que involucrar para lograr eso. En 1992, ya como que esos 26 principios se empiezan a desarmar y se empiezan a hablar de otras cosas más importantes, que lo podemos relacionar, esos 26 principios, de alguna manera con lo que vendría a ser lo que hoy conocemos como los objetivos de desarrollo sostenible. De alguna manera esa idea deriva de ahí. Pero después aparecen cuestiones mucho más particulares, como en 1997 el protocolo de Kioto. Porque el protocolo de Kioto ya lo que hacía era justamente trazar acciones concretas y puntuales de lo que hay que hacer para lograr ciertas cosas. Fundamentalmente, lo que hace el protocolo de Kioto es establecer las formas en que se puede, de alguna manera, bajar, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono en el medio ambiente. ¿Sí? Eso y otros factores más. Ese protocolo de Kioto, que trabaja básicamente dentro de lo que vendría a ser la Convención Marco de las Naciones Unidas, habla de lo que era en ese momento
el cambio climático. Acá particularmente en Kioto se empieza a hablar de eso, del cambio climático. O sea, cómo lo que veníamos hablando antes, en el 92, en el 87, nos habían de alguna manera alertado, dicen, no, pará, está ocurriendo un cambio climático concreto donde se está afectando al mundo en su conjunto, aumento de la temperatura promedio, desaparición de algunas especies, degradación de los manglares, de los arrecifes, de las barreras de corales, y cómo si sigue esto en ese camino, en definitiva, vamos a hacer una cadena casi sin fin de consecuencias negativas sobre el medio ambiente. Entonces, en el protocolo de Kioto lo que se propone básicamente es comprometer a los países industrializados a limitar de alguna manera las emisiones de los gases del efecto invernadero. Porque lo que estaba sucediendo, sigue sucediendo en realidad, pero bueno, lo que se alertaba en ese momento era que los países industrializados o desarrollados, claro, tiraban toda la mugre en los países subdesarrollados, donde ponían sus empresas, fábricas, donde contaminaban, y fundamentalmente en el hemisferio sur, donde nosotros formamos parte. Entonces, ese protocolo de Kioto de alguna manera comprometía a generar cambios de ese estilo y cuantificaba para horizontes temporales determinados, horizontes que tenían unos 4 o 5 años, se comprometía a los países que adherían a este protocolo a disminuir en X porcentaje lo que vendría a ser los gases que provocan el efecto invernadero. Se los comprometía que al menos, por ejemplo, lo reduzcan en un 5% dentro de lo que es ese horizonte temporal. Entonces acá, atención, también tenemos otra cosa nueva que hasta el momento no habíamos hablado, que es la de cuantificar y medir. Empezamos a entender que era necesario, porque si nos quedábamos solamente con los grandes lineamientos que de alguna manera proponían, que está buenísimo, la conferencia ahí en Estocolmo, lo que hablaba el informe Brundtland, lo que se habló en Río de Janeiro en el 92, no era suficiente. Porque yo necesito que vos, país, y ustedes, países, se comprometan a esto para cierto periodo. Controlemos, miremos, midamos. Y empiezan a aparecer entonces nuevas herramientas y posibilidades para poder llevar esto a cabo. En el 2000 se da también el tema del desarrollo del milenio, donde se empieza a incrementar de alguna manera, perdón, me fui de diapositivas, donde se empieza a implementar de alguna manera esto de qué pretendemos nosotros como sociedad de acá para adelante. Respecto a estos objetivos de desarrollo del milenio, fueron planteados allá por el año 2000, que eran 8 objetivos vinculados a lo que es el desarrollo humano, esencialmente, donde adhirieron 189 países, que en definitiva son los que en ese momento eran países miembros de las Naciones Unidas, ¿sí? Y acordaron un horizonte temporal entre el 2000 y 2015, o sea que en realidad lo que se planteaba en ese momento era qué tenemos que hacer en los países en su conjunto en los próximos 15 años, o sea, en el mediano plazo, para poder cumplir con lo que en ese momento se entendía al concepto vinculado de desarrollo humano. Esos objetivos hablan más que nada de problemas vinculados a esto de las diferencias entre los países desarrollados, subdesarrollados, y que son los famosos ODS, que al día de hoy ustedes lo conocen porque fueron mutando y ayornándose a nuevas realidades y a horizontes temporales también diferentes. En 2002 después ya sea lo que es la conferencia de Río, Río más 10, porque acuérdense que en el 92 ya habíamos hablado de esto, que en realidad se hace en Sudáfrica, y ya para el 2012 se vuelve también a la conferencia de Río, en este caso más 20, que volvió a ser en Río de Janeiro, donde se volvieron a tratar un montón de temas vinculados a esto que veníamos conversando hace un ratito. Así que bueno, acá tienen algunos de los hitos que nosotros creemos que son súper relevantes para que ustedes lo vayan considerando y reflexionen fundamentalmente cómo
afectan e inciden en la terminología que hoy en definitiva nosotros usamos y cómo vamos planificando estratégicamente muchas de las actividades que nos involucran, sobre todo desde el turismo. Ahora sí, nos vamos a meter más de lleno en lo que serían los inicios del concepto de la sostenibilidad y que tienen que ver en parte con lo que decíamos recién, que surge con esto de la primera conferencia de las Naciones Unidas, la de Estocolmo de 1972, vinculado a medio ambiente y desarrollo humano, pero tiene muchísima importancia en la segunda cumbre de la Tierra, esta es la de la conferencia de Río de Janeiro en 1992, porque ahí se pone de manifiesto y se hace una declaración y se arma incluso lo que se conoce hoy como la Agenda 21. Ya para finales del siglo XX empieza a pasar algo muy curioso, y es que eh, terminando la década de 1990, se hace muy popular el término de sostenibilidad. Y aparece en todos lados. Yo les decía al principio de esta clase, no se nos ocurre pensar la actividad turística sin hablar de sostenibilidad. No, tampoco, ahora que estamos en época de elecciones, van a ver que si no te lo nombran directamente, de alguna manera te lo dejan ver que la sostenibilidad es el camino a seguir por parte de los políticos en sus discursos. Entonces todos hablan de sustentabilidad, pero nadie sabe bien de qué se trata. Está la imagen ahí de Pepe Mujica, que de esto ha hablado mucho. Les recomiendo que busquen, al menos en YouTube, para los que no tienen tantas ganas o tiempo de leer. En YouTube hay un par de entrevistas que le hacen a él, que él habla indirectamente de sostenibilidad, sustentabilidad y qué entiende él por eso, y qué le pasaba a él en su rol de presidente cuando le tocaba viajar, por ejemplo, a los países llamados desarrollados, y ellos hablaban de ciertas cuestiones que él miraba de reojo diciendo, pero muchachos, ustedes vienen de papá a nuestras tierras y nos hacen esto y esto, que de sustentabilidad no tiene nada. Entonces, vamos a empezar a recorrer también esta idea de cómo se va modificando el concepto de sustentabilidad a lo largo del tiempo, pero sobre todo generar en nosotros la capacidad crítica para que a partir de ahora, cuando hablemos de esto, sepamos de lo que estamos hablando, hablemos terminológicamente de la manera que corresponde y podamos discutirle a cualquiera de otra disciplina qué significa esto, incluso a nuestros colegas del turismo o de la hotelería, para entender que hay un camino, digamos, que se puede recorrer y que no todo da lo mismo, no todo da lo mismo. Por eso cuando hablamos de desarrollo sustentable, eh, hay que tener en cuenta estas cuestiones que están viendo ustedes ahora en esta diapositiva. ¿Qué sería el desarrollo sustentable? Bueno, claramente este gráfico lo muestra, ¿no? Es el centro, es el corazón de todo esto. Fundamentalmente hay tres pilares, y le vamos a agregar un cuarto ahora. Bienestar social, desarrollo económico, integridad ecológica. O sea, no podemos hablar de desarrollo sustentable si no sea todo esto, pero de verdad que no se puede. Es ilógico, no tiene sentido, ningún sentido. O sea, nosotros no podemos decir, porque hay un desarrollo económico, alcancé la sustentabilidad. Y el bienestar social, vos preguntaste a la comunidad local si tenían ganas de poner unas termas en ese pueblo. O sea, si vos preguntaste en ese lugar si tenían ganas de que lleguen una horda de turistas todos los veranos. Hay tantas cosas que tenemos que mirar y analizar. No, sí, pero más allá de que llegan un montón de turistas, mirá que nosotros cuidamos el recurso, no atacamos los médanos, eh, no construimos sobre la línea costera. Pero ¿quién te dijo que solamente la integridad ecológica es lo más importante? Al día de hoy, me pasó hace poco, vos ves lo- los discursos políticos de los políticos que están en la costa argentina y siguen planteando como éxito, y esto es increíble, que su gestión ha sido exitosa porque lograron que vaya más gente en los veranos. Y son los que manejan los hilos de esos lugares. Estamos complicados, estamos complicados. Entonces, eh, todo esto hace que el desarrollo sustentable sea pensado de múltiples lugares. Lo social, lo económico, lo ecológico, lo cultural, que entra dentro de lo social, pero quiero resaltarlo.
Y fundamentalmente también lo político. Acá, chicas, chicos, no podemos dejar de lado lo político. O sea, es una cuarta dimensión de la que habla Guimaraes, que lo leyeron y lo van a tener que volver a leer, que no lo podemos dejar de lado. Porque esto está todo bien, pero si no hay voluntad, digamos, política, no se puede hacer nada. De hecho, vengo hablando de una evolución de hitos históricos en los últimos 40 años o 50, si ustedes quieren, donde son todos sucesos motivados por la política, o que nacen desde la política, con mejores y peores intenciones, pero que nacen desde ahí. Entonces, no puede no ser una dimensión dentro de la sustentabilidad. Definitivamente no podemos dejarlo de lado. Y entonces esta sustentabilidad tiene que ver con el ambiente, lo social, lo cultural y lo político. Lo ambiental vinculado fundamentalmente al acceso y uso de los recursos. O sea, preservemos todo lo que hace la biodiversidad, no solamente lo que es único de un lugar, todo lo que hace la biodiversidad. Eso que, viste, cuando vas en el auto en la ruta, viajando por provincia de Buenos Aires, y lo único que ves es pastizal y pastizal y pastizal. ¿Y qué es lo que te sale de adentro? No hay nada acá. ¿Qué hay? Pastizal. No hay nada, porque nosotros asociamos a lo que nuestros cánones de estética o paisaje pretenden como algo bueno y lindo, nosotros creemos que esos cánones son lo que define si algo es bueno o malo. Pero al animal poco le importa, digamos, si es un pastizal o, o tienen el verde y el color de las hojas. Al contrario, lo que quieren es el pastizal porque de eso se alimentan, como ese animal se alimenta de ahí, después hay una cadena que ustedes ya la conocen. Entonces, respetemos toda la biodiversidad y no solamente lo que estéticamente cumple con ciertos cánones a los que estamos acostumbrados. Ese acceso no es poca cosa, porque ponele que nosotros lo conservamos, ponele que lo protegemos, y el acceso para quién o quiénes es, porque si no, también nos estamos alejando de una realidad y es que el hombre sigue, digamos, necesita vivir. Cuando vos cerrás los espacios para conservar lo que hay adentro y sacás a los que siempre estuvieron adentro, tenés un problema. Primero, un problema social que resolver, pero segundo, que le estás sacando el derecho de uso también a las comunidades. Para largo debate eso, para largo debate. Lo socialmente sustentable tiene que ver con esto de superar las desigualdades. A veces al restringir el acceso no hace más que profundizar esas desigualdades. Por el contrario, que cada vez haya más acceso, cuidado, respetado, estratégicamente pensado, gestionado ambientalmente, eso disminuye las desigualdades. Porque es el lugar de donde siempre una comunidad, digamos, se ha nutrido de eso. Lo culturalmente sustentable tiene que ver con respetar y conservar los valores y las prácticas de las comunidades que están asentadas en esos espacios, que los hacen diferentes, y un poco lo hablábamos al principio de esta clase, que ustedes lo fueron profundizando en algunas otras materias de la carrera, pero que no queremos dejar de mencionarlos porque realmente es importante. Lo sustentable tiene que ver con no hacer una puesta en escena con todo aquello que supuestamente identifica esa comunidad. Primero, porque la comunidad puede no tener ganas de mostrarlo como tal y no quiere que se convierta en un escenario turístico. Segundo, porque si quisiera mostrarlo, por ahí no es la manera en que quieren mostrarlo, lo quieren mostrar tal vez de una manera que ellos sienten más genuina, o donde tengan una participación directa y que no sean puros espectadores, incluso la misma comunidad. Revisemos esas ideas entonces. Y lo políticamente sustentable tiene que ver con lo que yo mencionaba también hace unos minutos, que es esto de profundizar la democracia y garantizar la participación ciudadana. Lean el texto de Guimaraes, donde todo esto queda súper claro, donde no es solamente la posibilidad de que vos, como parte del pueblo,
indirectamente te representen, sino que vos tengas directamente la posibilidad de participar estratégicamente de esa planificación, en este caso del turismo. Acá hay un relato de Guimarães, que por supuesto se los dejo para que lo lean después, que en realidad no es leerlo ahora, pero que vale la pena leerlo. Esto también es del año un poquito después, 2003, eh, pero que habla de estas dificultades que en un mismo territorio se van dando. Cómo desde lo a veces hegemónico se plantea la posibilidad de cuidar, respetar. Claro, ¿desde qué mirada vos me decís cuidar y respetar? ¿Qué es para vos cuidar y respetar? Porque después cuando yo necesito, por ejemplo, que vivo en esos espacios, yo necesito apropiarme de la madera para poder vivir y calentar mi hogar, me decís que no porque el árbol, digamos, el árbol no se puede cortar porque es una área protegida. Y yo no te digo de cortar, pero necesito usar la madera que está en el piso, tampoco la puedes usar. Y entonces ahí empezamos con esos juegos, en realidad, tensiones que son interesantes de ver y analizar. Incluso los que te venden acá, nosotros, como estamos contaminando allá, acá te vamos a plantar no sé cuántos árboles, pero ¿qué tiene que ver esto con aquello? Hay una cuestión de espacialidad y temporalidad que no van de la mano. Otra cosa, ¿qué vas a plantar ahí? Porque si no es autóctono, tampoco implica que el hecho de que pongas árboles sea bueno. Frenemos la pelota, pensemos y planifiquemos. Lo mismo acá, está bueno, digamos, bueno, no me sale ahora cómo se le dice a este tipo de, me salen caricaturas, bueno, un desastre lo mío. Pero lo que estamos viendo acá, en definitiva, te muestra cómo de los ámbitos políticos, en lo discursivo, te dicen los que pertenecemos a la ONU, pertenecemos a la, no sé, UNICEF en este caso, OMS, podríamos poner OMT, esto, lo otro, vamos a hacer esto, estamos luchando por tal cosa. Claro, pero después cuando vos bajás a la realidad es otra. La realidad no alcanza con los grandes objetivos de desarrollo sostenible, que de nuevo tengo para debatir con eso con ustedes un montón de tiempo si quieren. Los famosos ODS. Es algo que a mí un poco me vuelve loco porque, en buen sentido, que no condice para mí con muchas cuestiones que tienen que ver con la realidad del turismo y de otras actividades, donde, claro, en los papeles vos planteas los grandes objetivos de desarrollo sostenible. Imagínate que el mismo objetivo tiene que ayornarse a la realidad de Argentina que a la de Noruega. Y convengamos que tenemos otras necesidades, otras dificultades. Entonces, esto también para pensarlo. Y acá retomo parte de la bibliografía obligatoria de esta parte del programa de nuestra materia. Vayan a este artículo de Louis Nepal, donde se hablan de muchas cuestiones que están buenísimas. Primero, esto del turismo sustentable. Como paradigma y como gerenciamiento se trata. ¿Qué tiene que ver esto o qué significa, mejor dicho? Bueno, el paradigma es lo que te ayuda a ordenar teorías por debajo. Y tiene que ver con lo utópico que yo hablaba al principio de la clase. A ver, para pasarlo en limpio. Nosotros podemos hablar del turismo sustentable y sus grandes principios y sus grandes ideas, sus grandes manifiestos, que también tienen que ver con ese gráfico que veíamos recién, los círculos que se entrelazaban, y te sirve como para correr la zanahoria detrás, ¿no? Como el conejo cuando corre la zanahoria. Nunca la va a alcanzar, pero nos sirve por lo menos para tomar acciones, medidas y hacer concretamente algo hoy, no mañana, hoy. Y en esto del gerenciamiento también tiene que ver cómo las distintas realidades, que yo decía, esto de incluso la temporalidad, la espacialidad nos lleva a tomar decisiones diferentes. Y te sirve para poner en agenda, ¿no? Esto del turismo sostenible con algo que tenga que ver directamente una agenda propia de desarrollo. Porque a ver, acá la gran diferencia es que estamos agregando la palabra turismo y no es poca cosa. La sostenibilidad o sustentabilidad tiene que ver con algunas cuestiones, fenómenos. Ahora, el turismo sustentable es otra cosa.
porque no tenemos que hablar de la multidisciplinariedad, dijimos que tenemos que hablar de lo interdisciplinar. Es ahí cuando se empieza a hablar armar, perdón, un cuerpo teórico propio de lo que es el turismo sustentable y cómo eso va a contribuir después a un montón de prácticas y situaciones donde el turismo sustentable tiene que tener su propia agenda, adaptada a la realidad de cada región. No te estoy diciendo que el turismo sustentable tiene que ser para Buenos Aires una cosa, o región centro, región Cuyo, región litoral. Yo estoy hablando de que por lo menos pensemos algo estratégico, pero desde el turismo sustentable. Regionalizado, más te digo, el cono sur de Latinoamérica, si querés, como gran región, que compartimos situaciones similares o necesidades similares. Y si vos te pones a mirar, por ejemplo, parte de lo que retoma, perdón, el artículo Lunepal, que hace un estudio básicamente retrospectivo de qué se ha publicado hasta el momento en una revista especializada en desarrollo, perdón, en turismo sustentable. ¿Sí? Es una revista especializada, por sus iniciales en inglés, eso que ven, host, ahí con J, la J viene de journal, ¿no? Pero esta revista especializada como la referente de artículos vinculados a turismo sustentable, y hace una retrospectiva y un análisis cual y quanti de ver qué se publicó hasta 2100, en un periodo del 93 a 2007, respecto al turismo sustentable. ¿Y para qué nos sirve hacer ese análisis? Un montón nos sirve, porque pones en discusión un montón de cuestiones. Fíjate que el 26% de los trabajos que se escribieron en ese periodo de tiempo, que se publicaron en esa revista, tienen que ver con destinos y productos. O sea que lo empírico está por encima de todo. Es bueno y es malo al mismo tiempo. Pero voy por lo bueno. Lo bueno de eso es que si vos llegaste a escribir sobre los destinos o productos sustentables, significa que antes ya se dio la discusión de qué es el turismo sustentable, o qué es, o qué hay que tener en cuenta, perdón, por turismo sustentable, para después pasar a otro escenario, que es el escenario entonces donde sean las discusiones de apliquemos esto a algunos casos de estudio, para poder ver, medir, entender qué pasa, comparemos. Por lo tanto, tiene su corte positivo. Después se habla siempre del visitante. Y ahí sí pongo reparo, porque el 15% de las publicaciones tienen que ver con el visitante, pero no tanto con la comunidad local. Y eso tiene que ver entonces, pues todavía no se dio tanto la discusión de interpretemos de la comunidad local y después en todo caso salgamos a escribir sobre eso. Bueno, sin ir más lejos, cuando te quedas con la definición de turismo de la OMT, está todo puesto ahí. El visitante, el resto, ni aparece, ni se enteraron que son parte de la actividad turística. Entonces este cuadro que lo van a encontrar en la bibliografía pareció interesante porque te plantea desde algún lugar una síntesis, por ejemplo, que en lo metodológico apenas cubre el 2% de las publicaciones. O sea que ahí hay un universo, una oportunidad enorme todavía por construir. Em, entonces, otra cuestión que plantea también en esta mirada retrospectiva este artículo es sobre qué países se hacen análisis, desde qué mirada. Bueno, casi todo está concentrado en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Así como se los estoy diciendo. Ellos fueron los primeros en arrancar a escribir esto y fueron los que continuaron escribiendo sobre estas temáticas. Después se empieza a incorporar sobre todo lo que es la Europa más tirando del oeste, que en los últimos 10 años sería. Nosotros como el cono sur de América Latina, olvídate. Y ahí también hay que interpretar otra cosa, en qué idioma leemos y en qué idioma escribimos. Eso no es algo menor, ¿eh? Porque se genera una barrera. Porque vos para publicar en esta revista, ¿en qué tenés que escribir? En inglés. Y bueno, muchas veces nosotros, entre comillas, y entiendan a lo que voy, nos convertimos en analfabetos porque no podemos publicar
porque no tenemos el acceso a escribir en inglés y poder publicar en este tipo de revistas. La comunidad científica no se entera y peor aún, no podemos leer lo que otros escriben, porque están en otros idiomas. Entonces también hay un poder ahí medio hegemónico y perverso de que el idioma, como siempre, como en cualquier actividad a lo largo de la misma evolución del hombre, genera barreras. Piensen ustedes viajando, cómo te comunicas con alguien que maneja tu mismo idioma que con alguien que no. Es diferente, es otra la historia. Por más cara dura, por más simpático que uno quiera ser, digamos que siempre hay una barrera. Y ahí sí que no es culpa tanto del idioma en sí mismo, sino de qué hacemos nosotros para romper esa barrera. Que entender que casi toda la producción, y ahí me corro de lo que vendría a ser turismo sustentable, casi toda la producción científica en turismo está escrita en inglés. Creo que supera el 80%. Entonces, ahí tenemos un indicador de que de alguna manera todos tenemos la responsabilidad de acercarnos a ese idioma en la lectura y en la escritura, para poder acercarnos y debatir desde otros lugares. Es parte de nuestra formación, es parte de lo que nos toca, porque claramente hay un idioma que es el más utilizado, ¿no? En este sentido. Bien, para profundizar un poco algunos casos ya que tienen que ver más con ejemplos vinculados a la actividad turística, hablemos también de lo que vendría a ser el desarrollo turístico sostenible desde el punto de vista de la sostenibilidad integral. Esto que decíamos un rato del viable ecológicamente, económicamente y equitativo desde lo ético y social, fomentando la diversidad cultural y que haya equidad inter e intrageneracional. Esa foto que ven ahí es una comunidad que se llaman los Cunas, que pertenecen a San Blas, en Panamá. Eh, y ahí se da un hecho curioso, no quiero extenderme mucho en esto, pero como ejemplo y bajada a tierra me parece que está bueno, búsquenlo después, busquen el caso. San Blas, la comunidad Cuna, con K, en Panamá, no se van a ir a San Blas de México, esto es otro país, em, donde se autogestiona el desarrollo turístico de unas islas que son realmente paradisíacas, son islas casi únicas en sus atractivos naturales, donde el gobierno de Panamá en su momento le dio la gestión a la misma comunidad y ninguna persona que no sea cuna puede ser siquiera propietario de esas tierras, tierras que le pertenecen a la comunidad de hace cientos de años. Y como no se puede pasar del título de propiedad a nadie que no sea cuna a lo largo del tiempo, esto pasa de generación en generación o se lo van vendiendo entre ellos, también sucede que el desarrollo y la gestión de los negocios que se dan ahí adentro, sobre esos territorios, también son de alguna manera endogámicos y pertenecen a la comunidad cuna. Y es un hecho muy interesante porque no solamente visitas es un archipiélago, es un conjunto de islas muy pequeñas, donde más allá de los hoteles y servicios donde uno se puede hospedar y demás, lo interesante es que la comunidad está asentada ya más del lado del continente en este caso, donde uno puede visitarlos y realmente viven como vivían siempre o como ellos quieren vivir hoy, con atuendos que son muy particulares, que son los de ellos, que muchos de ellos los siguen utilizando, muchos otros no, se visten más parecido a como nos vestimos nosotros acá, y te muestran lo suyo y viven en las casas con construcciones muy típicas y demás que hacen no solo a la experiencia turística, porque realmente le incrementa, le da un valor único, sino que también le aporta la posibilidad de que vos, turista o visitante, puedas tener un acercamiento a una realidad que desde lo escénico hubiese sido distinto, en el caso de que la gestión no hubiese sido encarada y absorbida de la manera que yo, digamos, les acabo de mencionar. O sea que estas son cuestiones interesantes también para verlas de a poco. Bien, para continuar, lo que vamos a ver ahora es un análisis en realidad de lo que es el artículo de Cater, que ustedes lo tienen también subido a la bibliografía obligatoria, que habla fundamentalmente de lo que son las contradicciones respecto al turismo sostenible o turismo sustentable. Lo primero que los invito es a pensar dónde radicaba, digamos, la importancia de la sostenibilidad hace 26 años, porque es cuando fue escrito esto, que fue en el año 1995.
Y ya tienen algunas pistas, porque en realidad lo fuimos conversando recién en esto de la evolución que hubo histórica y cómo se fue poniendo en agenda varias de las cuestiones vinculadas a la sustentabilidad. Hace 26 años no se hablaba como ahora de los mismos términos, la misma terminología, las mismas ideas. No había ni siquiera sanciones para algunas cuestiones, ni siquiera los países habían adherido a algunos objetivos de desarrollo sustentable o sostenible como los que ustedes conocen hoy en día. Entonces la importancia realmente en esta época tenía que ver mucho más con lo ecológico. O sea, entendiendo lo ecológico desde el punto de vista natural. Cuidar y respetar la, la flora y fauna de nuestro alrededor, lograr que esto sea eh, sostenido desde el punto de vista económico y fundamentalmente que generaciones futuras pudieran disfrutar de los mismos recursos que nosotros disfrutamos hoy o utilizamos hoy. Pero el foco, digamos, no se corría mucho más allá de esas cuestiones. Entonces, acá tiene sentido entender lo que vamos a leer o lo que ustedes van a leer después en este artículo y lo que se va planteando en un contexto determinado. Básicamente se plantea, o el autor plantea, 4 grandes escenarios. ¿Sí? Dentro de esos 4 escenarios vamos a encontrar distintas posibilidades donde las distintas partes, o sea, los agentes de cambio, o a mí me gusta llamarlo más los grupos de poder, son los que de alguna manera a veces ganan y a veces pierden. Por eso esto de win, queriendo decir el ganar, y esto de lose, queriendo decir lo de perder, ¿no? Por sus palabras en inglés. Entonces, el primer escenario habla de yo gano, vos ganás, o sea, las dos partes ganan, win-win, en esto de pensar en las posibilidades donde la sostenibilidad realmente ocurra y al mismo tiempo se maximicen las ganancias, por ejemplo, de una actividad turística, sin perjudicar por ello los recursos que estamos utilizando, sin molestar a las comunidades locales, sin estereotipar los productos que desarrollamos alrededor de estos escenarios. Un claro ejemplo es cuando vos generás, por ejemplo, algunas visitas a algunos entornos naturales muy especiales y únicos, donde se cuidan y se utilizan energías renovables y donde a partir de la puesta en valor de estas cuestiones se generen y maximizan ganancias que permiten continuar con una actividad turística realmente con beneficios para varios grupos sociales. Pero también tenés el escenario donde alguien gana y el otro pierde. Yo mencionaba, daba alguna pista hace un rato. Decía, imaginemos las áreas protegidas donde nosotros ganamos en la conservación, pero perdemos el acceso para los residentes. No está tan bueno eso entonces. Porque había gente que vivía ahí y vos las corriste para poder, digamos, conservar recursos. Tenía sentido, no se podía buscar, digamos, un híbrido, un intermedio. Pensemos entonces en ese escenario de posibilidades, una actividad turística que tal vez no deje afuera a la gente necesariamente. Claro, también encontrar los otros tipos de escenarios donde los empresarios o los que llevan adelante la actividad turística ganan, cada vez ganan más dinero, pero hay una degradación para la otra parte. Y la que pierde, por ejemplo, la comunidad local. Fácil de ver con los enclaves turísticos o el modelo del all inclusive, del todo incluido en Centroamérica, por ejemplo. Recontra lo vieron en 2 millones de materias, pero bueno, sigue siendo un buen ejemplo para entender que, claro, maximizamos ganancia, y te lo venden incluso, che, vamos a emplear a 500 personas para que trabajen en este hotel, pero claro, te cierran las playas, no puedes acceder a una playa que se supone que es de acceso público, pero ya sabes que después no puedes acceder, o el famoso proceso de gentrificación, donde no te cierras la playa, pero de a poco te voy expulsando, porque es tanto el valor que toman las tierras que vos no lo puedes sostener como residente del lugar, pues se encarece todo alrededor porque los servicios son carísimos,
porque ya no puedes comprar lo que comprabas antes a precio razonable y te vas. Te vas además porque te ofrecen un dinero que en ese momento pensás que es bueno y vendés. Y nunca más puedes volver. Ese es el típico caso, ¿no? También de un escenario donde la comunidad pierde y los que ganan son otros. Y ni que hablar del escenario donde todos terminan perdiendo. Un caso también es el mismo en Puerto Madryn, de alguna manera se ha dado en algún momento esto de luz-luz, porque con esta idea de crecer y crecer y crecer, una actividad que está dejando plata e integra, le da puesto de trabajo a la gente y demás, terminan degradando el mismo recurso que originalmente es el que inició la actividad o el que le daba de comer a todo el mundo. Otro ejemplo clarísimo es en la playa, la costa, ¿no? Donde se ha construido en la línea costera grandes edificios que te modifican los vientos, el sol y demás, que hoy no tenés playa o tenés sombra a partir del lado de la tarde, entonces la gente no quiere ir más a esa playa y se fue a otro lado. Una cosa de loco. Era el lugar donde se vivía gracias a la actividad turística y como lo degradaron más en una ambición por un negocio inmobiliario o lo que fuese, termina resultando perjudicial para todos los que vivían, ¿sí? Alrededor de estas cuestiones. Y también Cater habla de algo interesante, que yo lo sintetizo en estas dos imágenes, que actuamos en consecuencia de nuestra realidad. Es muy fácil criticar, es muy fácil plantear escenarios ideales, y perdón que vuelva sobre lo mismo, pero que son utópicos, donde vos no podés exigirle lo mismo a los países periféricos que a los países del primer mundo. Vos no le podés exigir lo mismo a ciertos destinos dentro de la Argentina que a otros ya consolidados. Porque cuántas veces escuchamos hablar nosotros mismos, yo lo he dicho en algún momento hasta que una vez me puse a pensar, de que, che, loco, el maltrato animal que tienen los cartoneros con el caballo, lo liquidan, porque comen, deben comer mal los caballos, le ponen un peso impresionante en los carros, van 5 personas. Y después dije, pero ¿qué querés? Si es el medio de vida de ellos, ¿es eso o se mueren de hambre? ¿Qué querés? ¿Que no hagan laburar el caballo 15 horas por día? ¿Y vos te pensás que al caballo no le van a dar de comer bien sabiendo que al otro día lo necesitan para salir a laburar? Entonces como que a veces perdemos el contexto y nos ahogamos en ideas estériles y de nuevo muy líricas en función de lo que hemos leído, nos han dicho, hemos escuchado, hemos debatido, donde siempre nos quedamos con una idea un poco inconclusa de algunas cuestiones, donde hay que considerar entonces por qué la gente hace lo que hace en esos contextos. Hay un documental, Quebrando los huevos de oro, lo deben haber visto en algún seminario, si no se los recomiendo, que habla sobre algunas dificultades ambientales vinculadas al turismo en Costa Rica. Y Quebrando los huevos de oro simboliza un poco ese título de cómo se van fagocitando, la misma actividad turística se va autofagocitando porque va degradando los mismos recursos que en sus comienzos lo hicieron poner en un escenario de destino turístico consolidado a nivel internacional. Y esto también es un poco lo que habla el artículo, de si bien nosotros podemos pensar en trabajar de una manera más bien mancomunada, teniendo en cuenta y considerando algunos aspectos, después lo que no estamos necesitando es ayornando esa realidad y no creer que la imagen de la izquierda es el malo y el de la derecha, porque contratan caballos para andar por la playa, son los buenos, porque lo único que hacen es usar un ratito y 20 minutos, media hora para una cabalgata. A ver, las cosas en realidad hay que pensarlas desde otro lugar, desde otros espacios. Es ahí que se empieza a hablar de las discontinuidades espaciales. Porque nosotros hablamos que tiene que haber un cuidado y conservación de los recursos pensando en las generaciones futuras. Bueno, ¿a costa de qué también? Porque si vuelvo a lo mismo, si empezamos a dejar a los que hoy necesitan utilizar los recursos, los dejamos afuera o los expulsamos, a veces directamente y otras veces con procesos indirectos, como la gentrificación, no sé, entonces estaremos cumpliendo con ese parámetro o ese concepto de generaciones futuras. De hecho, los modelos de enclaves que a veces te venden como la imagen que estamos viendo ahora,
ese hotel espectacular, es el 8 en el medio de, donde todo tiene que ver con el entorno. Sí, tiene que todo que ver con el entorno, pero vos me lo vendes como que sos súper sustentable porque cuidas los recursos, que el agua de lluvia la recicla, que la pileta recircula el agua. ¿De dónde viene todo lo que tiene el hotel adentro? ¿Cuántos recursos utilizás vos para que un hotel esté abierto un día con 100 personas adentro? Perdón. Esas cuestiones son importantes también de que ustedes las analicen y las interpreten. Lo lógico sería trabajar con pequeños complejos, donde la sustentabilidad tal vez no se cumple a rajatabla desde el lugar, y escuchen lo que les voy a decir. Lo que las directrices y normativas dicen, no tenés todas luces LED, no reciclás el agua de lluvia. Y bueno, a veces un complejo chiquito, sí, tiene luces LED, pero reciclaje de lluvia, y bueno, está comenzando, lo va a hacer, lo tiene contemplado. Pero te puedo asegurar que en el uso intensivo de los recursos es mucho menor que un gran hotel que dice ser sustentable en todos sus aspectos, y porque tenía la capacidad de invertir eso desde sus comienzos. Pensemos entonces, pensemos. No nos quedemos con el famoso greenwashing o el marketing verde. Eso es esencial, lo vamos a ver en alguna otra clase, pero esencial se los tiro ahora como disparador. Entonces, como para ir cerrando, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, fundamentalmente no considerar al desarrollo y la sostenibilidad como agentes totalmente enemigos, antagónicos. Ya entendimos que de alguna manera van de la mano, o tenemos que hacerlos trabajar de la mano. Jamás de los jamases tener esa mirada sesgada, corta, cortoplacista, a eso me refiero, de que la sostenibilidad refiere solo al medio ambiente. Es una locura pensar en eso. Es algo mucho más amplio, como fuimos recorriendo en esta clase. Hay que observar, mirar qué pasa, trabajar en conjunto, y saben que hay que crear indicadores, es importante. Midamos. Cuando nosotros llegamos a distancia de crear variables que nos permiten cuantificar y medir cosas, es interesante porque estamos ya en otro escenario, en otras posibilidades, donde la planificación y la gestión estratégica seguramente se va a hacer de manera mucho más sencilla, sincera y real. Así que bueno, les dejamos acá la bibliografía obligatoria que fuimos usando a lo largo de la clase de hoy. Cualquier cosita, clase de consulta, cualquier cosa también, si no, vuelvo a lo mismo, pueden mandar un mail, así que les súper agradezco todo el tiempo que le están dedicando para ver esto de manera sincrónica, y cualquier cosita, seguimos en contacto. Un abrazo para todos y para todas.